El exilio masónico y la posterior restauración democrática, con un intervalo, como sabemos muy bien, de 40 años. 1939, el exilio, acabada la guerra civil. 1979, la restauración, la nueva aprobación, legalización de la masonería en España en tiempo de la recién estrenada democracia. Este es el último capítulo que vamos a dedicar en este ciclo de la España y la masonería en España en el siglo XX. El 1 de marzo del año 1939, la masonería española emitía un comunicado que notificaba a todos los hermanos: sabed que en el día de la fecha y en atención a las causas que justifican el estado presente de la España liberal, perseguida por el triunfo de las fuerzas enemigas, la francmasonería española se ve obligada a abandonar su país. Y espera que todos prestéis la ayuda moral y material a vuestros hermanos, que en el exilio forzoso no dudan recibir de vosotros. Así pues, acabada la guerra civil, entre los muchos refugiados huidos a Francia había un importante contingente de masones. Se estiman unos 1.200 que con sus familias sumaban la cantidad de 3.500 personas. Lucio Martínez Gil, gran maestre del Gran Oriente Español, llegó a Francia también en el año 39. Junto con otros hermanos instalaron una oficina en París para atender a los masones refugiados. De hecho, el Gran Oriente Español no siguió la recomendación que hacía el AMI. El AMI era la Asociación Masónica Internacional que coordinaba pues, las diferentes masonerías y obediencias de Europa y del mundo. Era una asociación que duró un tiempo, creo que es en 1950 que desapareció. Pues bien, el AMI pedía cesar toda actividad propiamente masónica, dado que se encontraban en territorio extranjero. Y como digo, el Gran Oriente Español no se plegó a estos deseos del AMI, pero sí lo hizo la Gran Logia de España, la otra obediencia importante. Posteriormente, de acuerdo con lo decidido por el AMI, y en acuerdo todas las obediencias españolas, estas establecieron en París una comisión interobediencial para coordinar las ayudas a los desplazados. Se pretendía sobre todo hacer gestiones, se entiende, para que los masones exiliados en Francia pudieran emigrar a países americanos, preferentemente a México, que era un país amigo y profundamente filomasónico por su historia. Esta comisión de París se convirtió en un instrumento importante para algo muy ansiado por la mayoría de los masones, que era la unificación de la masonería española, de todas las obediencias en una, algo que se haría a posteriori realidad con la desaparición en estos años de destierro, por llamarlo así, de la Gran Logia de España. El Supremo Consejo del Grado 33, y aquí hay que aclarar una cosa importante, que ya he aclarado otras veces, pero no huelga hacerlo una vez más. Los Supremos Consejos eran los organismos masónicos que en cada país se encargaban de atender o gestionar lo que son los grados filosóficos, es decir, del grado cuarto al grado 33, los grados superiores. Por otra parte, las grandes logias se ocupaban de los 3 primeros grados, lo que era la llamada filosofía simbólica, los grados de aprendiz, de compañero y de maestro. Bien. Pues digo, el Supremo Consejo para el grado 33 consideraba que estas gestiones que hacía la Gran Logia no se podían llevar a cabo unilateralmente desde las logias, ¿no?, simbólicas. Una vez más, se volvía a enconar ese conflicto atávico que existía entre el simbolismo de los grados inferiores y el filosofismo de los grados superiores en la masonería. Lucio Martínez Gil, gran maestre del Gran Oriente Español, ya había manifestado sus desavenencias y sus críticas contra el Supremo Consejo, al que acusaba de haber administrado de forma oscura, artera, las sumas importantes de dinero que había recibido precisamente para ayudar a los refugiados y que en cambio se habían utilizado para solucionar únicamente los problemas de los amigos y miembros del Supremo Consejo, según decía Martínez Gil. Dado que la amenaza nazi se extendía de forma terrible sobre Europa
y su sombra ya amenazaba también a Francia, urgía a los masones españoles exiliados a organizarse para dar salida inmediata a los hermanos en dirección a América. En España todavía un número de masones muy reducidos y muy discreto trataba de mantener viva, vuelvo a decir, de forma muy discreta y precaria, la acción de la masonería, reestructurándose en pequeños grupos, celebrando tenidas con muchas dificultades, es cierto. Por ejemplo, Pere Sánchez Ferrer, autor pues muy fiable, muy interesante, que tiene varios libros sobre la masonería. Aquí tengo la masonería, la Societat Catalana del segle XX, 1900, 1947, etc. Tiene varios libros sobre el tema y está bien documentado, filomasónico, pero bien documentado, interesante de leer. Apunta la creación de una logia, la logia Lluís Companys, en este periodo en el cual pues era muy difícil vivir masónicamente en España, ¿no? Bien, esta logia, Lluís Companys, se funda en recuerdo del presidente de la Generalitat, como sabemos bien, masón, que pues no hacía demasiado, había sido pasado por las armas como responsable de los desmanes y atrocidades que se perpetraron bajo su mandato. Pues bien, el proyecto de esta nueva logia se llevó a cabo a principios de 1945, ya que se tenía la esperanza en estas fechas de que la derrota de Hitler y del nazismo supusiera también el final a la vez del franquismo, ¿no? Una nueva oportunidad, por lo tanto, para sacar cabeza a las logias masónicas. Dicha logia tuvo una existencia muy breve, escasamente un año, ya que fue descubierta por la policía y la mayoría de sus miembros, 17 en total, detenidos y juzgados. Algunos de los hermanos pudieron darse a la fuga, pero otros recibieron la pena de cárcel. A pesar de ello, según algunos documentos del Gran Oriente de España, en el exilio, ya en el año 47, por ejemplo, existía en Barcelona otra logia clandestina, y lo mismo ocurría por todo el terreno patrio, de forma muy prudente y limitada, es cierto, ¿eh? Pero este es un ejemplo más de que existía todavía una masonería latente, ¿no? Una masonería pues dormida, ¿eh? Como se suele decir. Ya en México, en el destierro, en el exilio, Lucio Martínez Gil, consciente de la influencia de los Estados Unidos en el escenario internacional de aquel momento, comienza desde el año 39 a buscar relaciones con francmasonería norteamericana para auxiliar a los exiliados españoles. Se dirigió, de hecho, al presidente Franklin Roosevelt, que era masón, pero Estados Unidos miraba a la República Española, o lo que había supuesto la República Española, con mucha sospecha y prevención, ya que la consideraba, y no se engañaba, un gobierno rojo, comunista, y por lo tanto no le otorgaba la más mínima confianza. Decepcionados los masones españoles de que la ayuda norteamericana fuese exigua o nula, se volcaron en relaciones con la masonería hispanoamericana más cercana a sus idearios más revolucionarios. Hasta el año 1943, la Gran Logia Valle de México, que era la que había acogido a los masones en aquel país, hasta el año 1943, no reconoció ni otorgó cartas de naturalidad, es decir, derecho de asilo de forma oficial, al menos a las obediencias de la masonería española, de forma oficial. Estaban allí, pero no oficializó esta realidad hasta el año 43. Posteriormente lo hizo también con el Supremo Consejo. Ciertamente el auxilio que esta Gran Logia del Valle de México había otorgado a los masones refugiados había sido ejemplar, pero solo a partir de 1943, con este reconocimiento, se obtiene la autorización para empezar a instalar logias y llevar a cabo iniciaciones, apadrinar logias fuera, es decir, fuera de México, quiero decir, en Europa, en otros lugares de América, en el norte de África, en Marruecos. Estos momentos duros del exilio en Europa y posteriormente en América hicieron reflexionar a los masones españoles, que se replantearon cuál había sido la actuación de la masonería en aquellos años de la República. Empieza un poco la autocrítica. No pocos de ellos empiezan a mirar con sentido crítico la implicación política
en un régimen que ciertamente se caracterizó por el terror, por la persecución de la Iglesia, por pisotear las formas tradicionales y en general por agrias y fratricidas políticas partidistas, ¿no? Se podría afirmar que aquella deseadísima república había acabado siendo la tumba de la misma masonería que tanto la había procurado, ¿no? Era necesario reflexionar y sacar conclusiones. El contacto con la masonería regular en aquellos países de exilio, donde estaban ahora, una masonería, como digo, regular, ¿no? Una masonería que no era como aquella masonería española profundamente revolucionaria, muy politizada, ¿no? Esta nueva experiencia de esta masonería regular inglesa más moderada produce un cambio de actitud en no pocos masones hacia posiciones más moderadas. Cuando en el año 1953 los Estados Unidos pactan con el general Franco la instalación de bases americanas en el territorio español y prometen su ayuda económica generosa al régimen, de pronto las esperanzas de los masones en el exilio empiezan a disolverse totalmente, a desvanecerse. A pesar de los esfuerzos y protestas de la masonería española en el exilio, que alza la voz delante de las cancillerías extranjeras, lo cierto es que Franco ha ganado la partida, es que gana la batalla en el orden internacional y su victoria además ya se hizo definitiva del todo cuando en el año 1955 España ingresa en la ONU. Y es que se está fraguando la Guerra Fría y el Pentágono ve en España un potencial aliado por su situación estratégica, evidentemente, pero además por su declarado anticomunismo. A los masones exiliados, por su parte, les exaspera todo esto. Es normal. Les exaspera que naciones donde la masonería es tan importante e influyente como Estados Unidos o Gran Bretaña se presten a ayudar y a tener relaciones cada vez más cordiales con la España de Franco. A veces los mismos negociadores de estos países que visitan España, los negociadores que vienen son masones. Y no parece que les incomode demasiado la suerte de sus hermanos exiliados a la hora de entrar en acuerdos con Franco. Ya vimos en el capítulo anterior la elocuente anécdota del embajador Dulles, que explicamos cómo en efecto Franco supo manejar con tanta gracia. La revista masónica americana Masonic Light reproducía una conversación entre el ministro de Exteriores español, Martín Artajo, y el embajador de Estados Unidos. Dice así: España debía tener el mismo derecho que los Estados Unidos para examinar las fichas de los miembros que entraran en el país para realizar las misiones derivadas del pacto. El señor Dunn respondió asegurándole que no tuviera cuidado al ministro de Exteriores español, que no tuviera cuidado, que no mandarían comunistas a España. El señor Artajo le replicó: no estoy pensando tanto en comunistas como en masones. El embajador le explicó que en los Estados Unidos los masones eran gentes respetadas, con buenas posiciones y con influencias en la política. El ministro de Relaciones insistió: no queremos ni un masón aquí. El embajador americano cedió. Así estaban las cosas. También Franco tendría que ceder por su parte si quería las bases americanas en España y permitir, por lo tanto, constitución de logias para los militares americanos de dichas bases. Pero eso sí, prohibiendo determinantemente que los españoles entrasen a formar parte de ellas. Bien, a las esperanzas truncadas de los masones la sustituyeron la creencia de que posiblemente se produciría un cambio sensible, incluso dentro del régimen franquista, y que después de esa presencia pretoriana militar en el gobierno de España, que lo dominaba todo, empezaba a aflorar el poder de los llamados tecnócratas, que parecían en todo caso más tratables. De la misma manera, el final de la influencia de la Falange apuntaba a una posible liberalización del régimen que ellos esperaban pues con ansias.
Además empezaban a respirar las primeras acciones de resistencia, de lucha interna contra el régimen de Franco. Todo esto sucedía, fijaos, cuando los masones ya llevaban 20 años en el exilio. Con todas estas batallas y tentativas perdidas en el orden internacional, los dirigentes masones en el exilio intentaron al menos organizarse, limar asperezas y conflictos en el seno de la misma masonería, es decir, los problemas de los que hemos hablado ya enquistados desde hacía tiempo entre el Gran Oriente y el Supremo Consejo. Este contencioso empezó a ceder cuando la primera generación de dirigentes en el exilio empezó a desaparecer por causas naturales o fue sustituida en sus cargos. Eso facilitó que los conflictos, que en no pocas ocasiones tenían carácter personal, acabasen por disolverse y por facilitar la unidad. Por su parte, la Gran Logia Española estaba en caminos de extinción, como hemos apuntado antes, ya que con los años los miembros de esta obediencia se fueron adhiriendo o se fueron diluyendo, casi sin darse cuenta, en el Gran Oriente Español o en otras masonerías, las mismas masonerías mexicanas o francesas. Vamos a la transición democrática. A raíz de la Constitución de 1978, la masonería fue legalizada en España el 19 de mayo de 1979 por una sentencia de la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional basó su sentencia en el libre derecho de asociación, reconocido y amparado por la Constitución. Esta era la nueva situación. Desde ese momento, pues la presencia de organizaciones masónicas en España ha sido plural, con presencia de diversas corrientes, regulares o irregulares. En el año 1979, recién aprobada la posibilidad de que la masonería se instaure en España, en el año 79 el Gran Oriente Español fue inscrito como asociación legal en los registros del Ministerio de Interior. El mismo año 79 también reanuda sus trabajos el derecho humano, esta obediencia de sabor y de origen francés, muy laica, que continúa los trabajos interrumpidos en el año 38, que ya existía aquí en España esta obediencia. Además es una obediencia mixta, es decir, que en ella caben hombres y mujeres. Es la más antigua de las órdenes masónicas mixtas, ¿no? Y que se extiende por muchos países. En el año 1980 se fundó la Gran Logia Simbólica Española, muy cercana al Gran Oriente de Francia, que también tiene talleres mixtos de hombres y mujeres y que reconoce la absoluta libertad de conciencia, que quiere decir que admite a personas ateas, agnósticas. Bien, es más de corte francés, ¿no? Por lo tanto, mucho más laica y beligerante contra la religión católica. Se constituyó esta obediencia en Barcelona, concretamente. En la calle Aviñó tenía su sede. Tomó su nombre de aquella que había nacido en el año 1920 y ella de alguna manera se cree depositaria de aquella y representante sobre todo de los ideales de la francmasonería histórica española, y cuando hablamos de la francmasonería histórica estamos hablando también de la republicana, ¿no? Porque recoge los principios del Gran Oriente Español, que era una federación prácticamente en extinción. La Gran Logia de España, que es la que va a ser potente desde este momento, nace en 1981-82, inscrita en el marco del reconocimiento de la Gran Logia de Inglaterra. La reconoce la Gran Logia de Inglaterra. Allí solo se reconocen masónicamente las organizaciones cuyos miembros son varones, creyentes, deístas en principio, más que creyentes de alguna confesión, y en la que están, como digo, inscritas la mayoría de las logias actuales en España. Esta no es mixta, solo varones. Bien. Y es regular, es decir, se adapta a la regla, ¿no?, a la regla de la masonería inglesa. Por lo tanto, representa la ortodoxia masónica, llamada masonería regular.
alejada muy mucho de las desviaciones políticas históricas de aquella masonería española de la República. En 2011 congregaba casi 3.000 de los 3.600 masones que se calculaba que vivían en este país. Luis Salat puede ser considerado como el padre de esta obediencia regular en España, tras el retorno de la democracia. Iniciado en el año 1935, en el Gran Oriente Español, en el destierro, entró en contacto también con la Gran Logia Nacional Francesa. Y al contrario que otros miembros del Gran Oriente Español más cerrados, Salat cree que la solución de la masonería en España pasa por comenzar de nuevo, ¿no? por una reforma, dando lugar así a esta Gran Logia de España. Tiempo después iban a hacer también la Gran Logia Federal de España, que sería con la Gran Logia de España los únicos grandes orientes regulares españoles. En el año 2001, el Gran Oriente Español, decíamos antes, se extinguió y se integró en la regularidad masónica, fusionándose con la Gran Logia de España, uniéndose así aquella masonería histórica y la regular en esta obediencia. Gran Logia de España. En el 2003 nace finalmente el Gran Priorato de Hispania, que es una obediencia peculiar porque su característica principal, ellos insisten mucho en esto, es que son cristianos y que solo admiten cristianos en su seno, y rechazan de toda manera ellos estar en contra de la religión y de que las excomuniones o las penas que la Iglesia lanza sobre la masonería puedan recaer sobre ellos, que son profundamente cristianos. Esto insisten ellos en esta apreciación. Esta obediencia masónica practica el rito escocés rectificado. Un día hablaremos de esto también y contaremos su historia. Se llaman asimismo Orden de los Caballeros Masones Cristianos, ya que dicen trabajar con la simbología masónica anterior incluso a la reforma inglesa de 1717. Bien, con esto hemos hecho un recorrido por el exilio, por el retorno, después de la democracia, de esta historia de la masonería en el siglo XX.